Vamos ahora entonces a trabajar algunos ejemplos de funciones y sus inversas. Primer ejemplo. Supongamos que f de x es la función 2x más 3. ¿Sí? El dominio de esta función son todos los reales. La imagen de esta función son todos los reales. ¿Sí? Pueden obtenerla como vimos en uno de los videos anteriores. Y la pregunta que nos hacemos es si existe inversa para esta función. ¿Existe f a la menos 1? Entonces, para contestar esta pregunta vamos a recurrir al teorema que teníamos de hace un ratito. El teorema decía que está garantizada la existencia de una función inversa si yo sé que una determinada función es continua y monótona en su dominio. Entonces, f de x es continua. Sí, f de x es continua por ser lineal. ¿Se acuerdan que las lineales tenían la propiedad de que eran continuas en todo su dominio? Continua en todo su dominio. ¿Es monótona? Para saber si es monótona, tengo que analizar el crecimiento y decrecimiento. Monotonía significaba que su crecimiento no cambiaba nunca. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eso significa entonces que su derivada nunca cambia de signo? La derivada de esta función es 2, que es mayor que 0 para todo x en el dominio. O sea, nunca cambia de signo la derivada, por ende f es monótona en su dominio. Y como es continua y monótona, existe la inversa, ¿sí? Porque esta función es continua en todo su dominio por ser lineal y es monótona en todo su dominio porque su derivada siempre vale 2, o sea que siempre es positiva. Bien, entonces, como existe función inversa, yo puedo ya saber de antemano que el dominio de esta función inversa va a coincidir con la imagen de f, que en este caso eran todos los reales. La imagen de esta función inversa va a coincidir con el dominio de la función f, que también en este caso eran todos los reales. Y hay más. En este caso, yo incluso puedo encontrarle una fórmula a esta función inversa. ¿Cómo podemos hacer para encontrar la fórmula de la función inversa? Recordemos que nosotros decíamos, bueno, las funciones, cuando yo les meto un valor x acá adentro, en el argumento me devuelven un valor y. En este caso, la manera en que me devuelven el valor y es haciendo la cuenta 2 por x más 3. Como dijimos que lo que hace la inversa es deshacer las cuentas que hizo la f para decirme quién era el x original a partir de conocer el valor de y, todo ese perorata en realidad en lo que se traduce es que yo puedo obtener una fórmula para la inversa si despejo la x de la fórmula de la f. Si yo de acá despejo la x, ¿sí? ¿Sí? Voy a pasar el 3 restando, el 2 dividiendo. Esta fórmula es la fórmula de la inversa. O sea, f a la menos 1 de i es 1 medio de i menos 3 medios. ¿Sí? El 2 lo distribuí. Una observación, aclaración en este momento. Yo dejé acá anotado la inversa de i, f a la menos 1 de i, y dejé todo escrito en términos de i, porque acá había despejado para no hacer más confusión que esta. Pero recuerden, esta letra que yo pongo acá, como variable de una función, ¿sí? Es arbitraria. Puedo poner la letra que a mí se me antoje como variable de una función, ¿sí? Entonces, van a ver escritos muchas veces por nosotros, en los libros, en un montón de lados, esto. ¿Sí? F a la menos 1 de x. ¿Sí? No hice nada. O sea, lo único que hice fue cambiar la letra que puse acá. Y como puse x, podría haber puesto U, P, H, A, B, C, la letra que se les antoje. ¿Está bien? No dejen que eso los confunda. La letra que pongo como variable de una función es arbitraria. La elijo yo la que más me guste. ¿Sí?
Esto lo digo porque cuando veamos un poquito más adelante cómo hacer la gráfica de una función inversa, ahí todo lo vamos a poner, tanto la f como la inversa, la vamos a poner con variable x para poder dibujarlas a las dos en el mismo gráfico, ¿sí? En el mismo eje x y eje y. ¿Está bien? Solo por eso hago la aclaración. Bien, entonces, este caso, re fácil. ¿Está bien? Otro ejemplo. Ahora f de x es x cuadrado. ¿Sí? Dominio de f, todos los reales, imagen de f, acá no son todos los reales, ¿sí? Siempre son positivos los valores de esta función, así que es de 0 a más infinito. Insisto, no estoy acá haciendo ejemplos de cómo calcular imagen, así que la voy a poner en la imagen. Si alguno tiene dudas, se pone a calcularla como aprendimos antes. ¿Qué pasa con esta función? Antes de ponernos a preguntarnos si existe inversa o no, vamos a hacer el dibujito. Si yo dibujo esta función, es una cosa así. Ya mirando el dibujo, me tengo que dar cuenta que esta función no puede tener inversa. Porque para un valor de su imagen, un valor que está por acá, que vive en la imagen de la función, hay dos valores de x que le tocan en el dominio. Y si hay dos valores de x que le tocan en el dominio, no puedo tener inversa. ¿Sí? La inversa tiene que ser una función también. Por ende, si a un valor de la imagen le corresponden dos del dominio, la inversa no va a ser función. No va a tener función esta f de x. Entonces, eso lo podemos comprobar fácilmente si nos ponemos a analizar que si bien f de x es continua en su dominio, ¿sí? Porque es una función polinómica, vamos a ver que f no es monótona. Si yo calculo la derivada vale 2x, ¿sí? Y no voy a hacer, de nuevo, insisto, estos no son ejemplos de análisis de crecimiento y crecimiento, así que no lo voy a hacer acá, pero ustedes lo pueden hacer cada uno en su casa. Para hacer el análisis del signo de esta tendría que ver dónde es continuo, dónde se anula y todo lo demás. Bueno, es fácil ver que es continuo en todos lados, eso lo se anula en el 0, y es fácil ver que f' es mayor que 0 para todo x mayor que 0 y es negativa para todo x negativo, ¿sí? O sea, esto me dice lo que acá veo gráficamente. F es creciente de 0 a infinito, en esta parte del dominio, y es decreciente de menos infinito a 0. ¿Sí? Su derivada de este lado es positiva, de este lado es negativa. Entonces f no es monótona y entonces no tiene inversa. ¿Sí? Lo vemos acá con el dibujito. ¿Qué hago en estos casos? ¿Me quedo contento? Bueno, listo, f no tiene inversa. No, podemos hacer algunas cosas. Lo que podemos hacer es inventarnos dos funciones nuevas a partir de la f. Si yo, a partir de esta función, invento dos funciones nuevas, quedándome en cada caso con una parte de la función original que sea monótona, entonces, supongamos que esta es una f1 y esta es una f2, estas dos nuevas funciones sí son monótonas. Esta es monótona decreciente y esta es monótona creciente. Y son continuas porque heredan la continuidad de la anterior. Lo único que hice fue, fíjense, quedarme con un pedazo del dominio de la original. Entonces, estas dos funciones sí van a tener inversas, la f1 y la f2. Pero, ojo, no me tengo que confundir. La f no tiene inversa, ¿sí? Lo que hice fue inventarme funciones nuevas. ¿Cómo son estas funciones nuevas? Fácil. f1 de x, ¿qué fórmula tiene? La fórmula es la misma que la de la original, ¿sí? La manera de calcular los valores de y acá es elevando estos x al cuadrado.
¿Qué es lo que le hace una función nueva, distinta de la función original? El dominio. El dominio de esta f1, perdón, f1 era esta de acá, es desde menos infinito hasta el 0, y fíjense que el 0 lo puedo incluir acá. Mientras que su imagen sigue siendo de 0 a más infinito. La f2 tiene exactamente la misma fórmula que la f1 y que la f, pero ¿por qué es una función distinta? Porque tiene otro dominio. El dominio, en este caso, es de 0 a más infinito. ¿Sí? Esta es la imagen de f1, esta es la imagen de f2. Su imagen igual es de 0 a más infinito. ¿Sí? Es fácil verla acá. ¿Alguna aclaración por ahí respecto al 0? ¿Sí? Porque tal vez alguien pregunte, si incluyo al 0 en el dominio de f1 y en el dominio de f2, estas funciones no son estrictamente crecientes, ¿sí? Porque en 0 tienen derivada nula, no derivada ni positiva ni negativa. No importa, lo que el teorema me pide es que las funciones sean monótonas, no estrictamente monótonas, entonces no hay problema. Estas tienen inversa, tanto f1 como f2. Pero insisto, no son la función f, son nuevas funciones y son distintas porque recuerden que una función es una fórmula más un dominio. Si hay alguna diferencia en alguna de esas componentes, las funciones son distintas. En este caso las fórmulas son todas iguales, pero los dominios son distintos. Por eso estas dos son funciones nuevas. Y estas sí tienen inversa, ¿sí? Lo verifican ustedes, que son continuas y que son monótonas. Por lo tanto, existe f1, ¿sí? Que, fíjense, f1 inversa, perdón, ¿qué dominio tiene? El dominio de f1 inversa es la imagen de f1, o sea que es el intervalo de 0 a más infinito. Y la imagen de f1 inversa era el dominio de f1, o sea que es de menos infinito a 0. También existe f2 inversa, cuyo dominio coincide con la imagen de f2, que es de 0 a infinito, pero cuya imagen coincide con el dominio de f2, que ahora es de 0 a más infinito. Fíjense que lo que tienen de distinta estas dos inversas es la imagen, porque lo que tenían de distinta las dos funciones originales eran los dominios. ¿Qué pasa si yo intentara despejar? ¿Sí? Como hicimos con el caso de la función lineal más arriba. ¿Sí? Si yo me agarro de la función original y igual a x cuadrado e intento despejar de acá a la x, lo que ocurre es que tengo dos maneras de despejar la x. ¿Sí? La x podría ser la raíz cuadrada de y o podría ser menos la raíz cuadrada de y. ¿Por qué tengo dos maneras de despejar? Y eso coincide con el hecho de que tengo dos maneras de definir nuevas funciones, cada una con una inversa. ¿Sí? Recuerden, no tengo dos inversas. ¿Sí? Esta f no tiene dos inversas. De hecho, no tiene ninguna inversa porque no es invertible. Lo que sí tiene es dos maneras de definir funciones nuevas, f1 y f2, cada una con una inversa. ¿Sí? La inversa es única. No puede una función tener más de una inversa. ¿Está bien? Hay una inversa para la f1 y una inversa para la f2. Y estas justamente son las fórmulas. Una es la fórmula de la inversa de f1 y otra es la fórmula de la inversa de f2. ¿Cuál le corresponde a cuál? Fíjense que es fácil darme cuenta cuál le corresponde a cuál mirando la imagen. Si miro acá, yo sé que la imagen de f1 es de menos infinito a 0. O sea, los valores que me devuelve la f1 son todos negativos. Entonces, de estas dos, ¿cuáles me devuelve valores negativos? Esta de acá, ¿sí? Como la raíz cuadrada de un número siempre es positiva, menos la raíz cuadrada siempre es negativa. O sea que esta me da la fórmula de la inversa de f1. Porque es la que tiene como imagen a los negativos. Y esta me da la fórmula de la inversa de f2, porque es la que tiene como imagen a los positivos y esta cuenta me devuelve números positivos.
En ambos casos, fíjense que el dominio está perfecto. El dominio es de 0 a infinito, como corresponde a una raíz cuadrada. ¿Sí? Bien, esos dos son dos ejemplos en los cuales acá la f tenía inversa y le pudimos sacar una fórmula. Acá la f no tenía inversa, pero pude definir dos funciones nuevas, restringiendo el dominio a pedazos donde sea monótona. Y cada una de esas dos funciones nuevas tiene inversa y le pudimos sacar una fórmula. Vamos a hacer un ejemplo más. Este último ejemplo f de x va a ser x cubo más x más 1. ¿Sí? Dominio de esta función, todos los reales, imagen de esta función. Acá por un rato me creen, después se ponen a calcularlo ustedes y van a ver que la imagen también son todos los reales. ¿Existe inversa? Para responder, continuidad y monotonía. F de x es continua en su dominio por ser polinomial. Es un polinomio de grado 3. ¿Qué pasa con la monotonía? Para ver la monotonía hay que mirar el signo de la derivada. La derivada de esta función es 3x² más 1. ¿Sí? Ustedes acá harían un análisis de signo como corresponde, ¿sí? Como ya aprendimos, pero yo lo voy a hacer más rápido. 3x² es un número que siempre es positivo, ¿sí? O 0, porque todo número elevado al cuadrado es positivo o 0, y multiplicado por 3, que es un número positivo, sigue siendo positivo. O sea que esto es mayor o igual que 0. Si yo le sumo 1, automáticamente esto es mayor o igual que 1, siempre, no importa qué x ponga acá. O sea que en realidad esta cantidad siempre es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, f es monótona, creciente, porque su derivada nunca cambia de signo. Si esto es mayor que 0, vamos a anotarlo acá para todo x. Es monótona, creciente en su dominio. Como f es continua y es monótona, seguro existe la inversa. Estoy recontra seguro que esta función tiene inversa porque el teorema me lo garantiza. Y yo sé, además, que el dominio de la inversa es la imagen de f, o sea que son todos los reales, que la imagen de esta inversa es igual al dominio de la f, y son todos los reales. O sea que la función existe, sé que tiene un dominio y sé cuál es, sé que tiene una imagen y sé cuál es. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar una fórmula para esta inversa? ¿Sí? Procedemos como antes. Para sacar una fórmula dijimos teníamos que despejar x. ¿Sí? Hay que despejar x de esta ecuación. Acá, si estuviéramos en la clase en vivo, yo me bajaría del pizarrón y les diría intenten despejar x. ¿Sí? Les daría unos 10 minutos, no más, porque no tiene sentido que les dé más tiempo, porque no van a poder despejar la x. La x no se puede despejar de esta ecuación. ¿Sí? O sea, no voy a encontrar nunca una fórmula para esta inversa. No puedo despejar x. ¿Sí? O sea, nunca voy a tener fórmula para esta inversa. ¿Y qué pasa? ¿Eso quiere decir que no hay inversa? No, no. Inversa existe. El teorema dice, si vos cumpliste con estas dos condiciones, inversa existe seguro. Claro, el teorema nunca me dijo que yo iba a encontrar una fórmula para esa inversa. Me dijo que existía, nada más. Bien, no pasa nada. Lo que me interesa a mí es saber que la inversa existe. ¿Sí? Después, si tiene fórmula o no tiene fórmula, es otro tema. Fíjense que aunque no tenga fórmula, yo puedo saber valores de esta inversa. ¿Cómo? Por ejemplo, yo sé cuánto vale
f de 0. f de 0, ¿sí? Lo pongo acá, 0 más 1. 1. Ah, pero si f de 0 vale 1, entonces yo ya sé que la inversa evaluada en 1 me tiene que dar 0, porque la inversa me hace el camino inverso. Si la cuenta que hace la f cuando yo le pongo un 0 me da un 1, la cuenta que hace la inversa cuando le pongo un 1 me tiene que dar el 0 del cual yo había partido. Por ejemplo, yo también sé que f de 1 da 3 y por ende automáticamente sé que la inversa evaluada en 3 me tiene que dar 1. ¿Sí? Y así podría calcular todos los valores de la función que quiera, de la inversa que quiera. En realidad lo que hago es conozco algunos valores de f y invirtiéndolos, justamente dando vuelta el rol de la x y la y, conozco cuáles son los valores de la inversa, o algunos valores de la inversa. Y sin embargo, no tengo fórmula. Y no le voy a tener nunca a una fórmula para la inversa de esta función. ¿Sí? Esto para que se les grabe en la cabeza. Trabajar con inversa no es despejar la x, ¿sí? No es encontrarle una fórmula a la inversa. A veces que necesito una fórmula y la buscaré, y si se puede encontrar, y a veces que no me van a pedir que busque la fórmula simplemente porque no la necesito, porque no se puede encontrar. Se puede hacer un montón de cosas con la inversa sin saber la fórmula, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un par de videitos más, uno o dos videitos más, ahora veo cuánto me lleva explicarlos.